Bueno, como pudimos observar en el primer video, nuestra propuesta es el poder reducir los desechos e implementar un proceso de compostaje, el cual tiene como objetivo obtener un compost o abono natural, ya que alrededor del 40% de la basura producida es orgánica. Ahora vamos a ver en qué se basa nuestro proyecto, el cuál fue el compostador seleccionado, los organismos legales que se van a aplicar y sobre todo su desarrollo sostenible. Para la propuesta de solución consideramos los diferentes tipos de compostadores que existen. Consideramos los más básicos. En este caso, considerando las recomendaciones de Vallejo en su trabajo, consideramos que el modelo de compostador ideal es aquel que puede mantenerse a la intemperie sin que éste se deteriore. Debe ser un recipiente fácilmente manipulable, el cual permita un acceso continuo del ingreso y extracción de nuestro material orgánico. En el mercado regional existen varios tipos de compostadores de distintas capacidades y formas, los cuales cumplen con estas características. Normalmente estos están fabricados de plástico o también son metálicos, pero para fines caseros suelen ser construidos con madera. En el mercado ecuatoriano suelen alcanzar un valor de $500, aquellos que están construidos en plástico y poseen los diseños más específicos. Tenemos varios tipos de compostadores. Entre ellos tenemos el compostaje de montón, perdón. Este tipo de compostador se caracteriza por no contar con una estructura modular en sí, sino que no requiere construcción, únicamente requiere de un espacio plano y un elemento drenante. En este espacio plano se van colocando las capas de material orgánico, una continuamente a la otra, y se cubren con paja. Este tipo de compostador es recomendable para fincas pequeñas. Tenemos también el compostador de fase única, el cual se caracteriza por poseer una única cámara prismática o cilíndrica en la cual se colocan los residuos continuamente. Este tipo de compostador requiere un control de humedad continuo para ir añadiendo o quitando material seco de ser necesario. El compostador de 3 compartimientos. Este compostador en realidad no se trata de un solo compostador, sino más bien de 3 compostadores juntos, el cual consta de 3 cámaras continuas secuenciales, las cuales permiten que cada fase del proceso de compostaje se vaya realizando por separado. Su principal característica respecto a sus pares es que permite tener un flujo continuo de compost. Otro de los tipos de compostadores que tenemos es el compostador progresivo. Este es bastante similar al anterior, ya que permite obtener un flujo continuo de compost. Posee una tapa superior y una puerta interior de salida. Entonces, una vez analizados los tipos de compostadores, se realiza una evaluación de acuerdo a las necesidades del proyecto, así como también las limitaciones económicas, por lo que se procede a elegir el modelo de compostador casero unifase cerrado horizontal. Pues bueno, este tiene las medidas de 1,5 por 1,5 por 0,17. También necesitamos plástico impermeable, tubo de 1 pulgada y de 1 metro de longitud. Esta situación es para el drenaje, así tal cual como se lo puede ver en la presente imagen. Entonces, una vez que se ha podido establecer el tipo de compostador a utilizar, ahora es necesario conocer bien cuál sería el procedimiento de control para el procesamiento del compost. Entonces, de acuerdo con Vallejo, en un estudio realizado que trata de la elaboración de compostaje, existen 3 parámetros que nos permiten determinar si el proceso de compostaje está siendo llevado de manera adecuada. Estos son la temperatura, la humedad y el pH. Entonces, la temperatura es bastante importante, ya que este es un proceso biológico en el que intervienen bastantes microorganismos como hongos, bacterias y otros organismos de mayor tamaño, como lo son las lombrices y algunos insectos. Entonces, cuando estos insectos intervienen en el proceso, las temperaturas oscilan entre 65 y 70 grados. Para la medición y el control de esto se utiliza un termómetro digital. En la humedad es necesario controlar esto. Es necesario que no baje del 60%. ¿Esto por qué? Debido a la misma razón anterior. Al tener organismos como lombrices, ellas necesitan la humedad. Caso contrario, morirían.
A continuación también tenemos el pH, que utiliza la norma chilena de compost NCH 2880, que indica que el pH debe encontrarse en un rango de 5, 5 y 8. Si no se encuentra entre estos rangos, significa que el nivel de pH del compostaje es para residuos ácidos o azufre. Para hablar de la legislación local, primero tendremos que hablar de la Constitución de la República del Ecuador. Esta Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema a la que se están sometidas todas las legislaciones ecuatorianas, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos. Entre ellas encontramos el artículo 14. Se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Entre ellos también encontramos el artículo 415, que establece que los gobiernos autónomos y descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua y de reducción de reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. También encontramos el Plan Nacional del Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida, entre los cuales tiene como objetivo garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones y incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable con base en los principios de la economía circular y bioeconomía y fomentando el reciclaje y combatiendo la obsolencia programada. Para el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, este constituye la normativa de obligatorio cumplimiento para todas las entidades y organismos y dependencias que comprenden el sector público central y autónomo descentralizado, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que se encuentren permanente o temporalmente en un territorio nacional. De la misma manera, el artículo 587 menciona separación en la fuente. La separación en la fuente es la actividad de seleccionar y almacenar temporalmente en su lugar de generación los diferentes residuos y desechos no peligrosos para facilitar su posterior almacenamiento temporal. Para el artículo 594 menciona que la Autoridad Ambiental Nacional establecerá las metas de recuperación de residuos reciclables y aprovechamiento de residuos orgánicos, por lo cual los gobiernos autónomos, descentralizados, municipales y metropolitanos, de forma debidamente justificada y motivada, podrán solicitar a la Autoridad Ambiental Nacional autorización para el aprovechamiento con fines de generación de energía, lo cual será analizado y aprobado de forma excepcional bajo los criterios establecidos en la normativa secundaria correspondiente. Nuestra propuesta tiene la finalidad de reducir los residuos orgánicos de los vertederos municipales, principalmente de las quebradas que colindan con el barrio La Primavera, mediante el compostaje, fomentando la recolección de residuos orgánicos individuales de los hogares. Cada uno de los usuarios eliminan sus residuos y crean un sentido de propiedad. De esta forma, el desperdicio ya no se considera externo, sino a sí mismo. Gestionar sus propios residuos implica darse cuenta de lo que cada uno produce y cómo se lo produce. Además de ser una experiencia comunitaria, fortalece las relaciones sociales dentro de la comunidad. Esta es una forma de crear un control social sobre el desperdicio. Los usuarios de la unidad comunitaria de compostaje está destinada para personas jóvenes y de mediana edad que son amigables con el medio ambiente. Bien, ahora veremos los objetivos que cumplen con los propuestos con las Naciones Unidas. En cuanto a bienestar y salud. Debido a que en los últimos años en el barrio La Primavera se dio un crecimiento poblacional y se extendió a los asentamientos de las casas en las periferias y muchas de ellas muy cercanas a las quebradas colindantes.
Por ello, muchas personas tiran la basura a las quebradas, atrayendo aglomeraciones de ratas y mosquitos, produciendo malestar en los propios moradores. Además, presentando problemas de salud, tales como problemas respiratorios, daños en la piel, irritación en los ojos y alergias. Con el compost de basura orgánica, reduciría de gran medida el volumen de desechos tirados a las quebradas, incentivando a la reducción de las plagas y la creación de huertos familiares para la producción de alimentos sanos y nutritivos, con el uso del mismo compost, sin la necesidad de riegos ni fertilizantes químicos que alteran la producción de alimentos sanos. El segundo objetivo que cumple es el trabajo decente y crecimiento económico. Esto es uno de los 17 objetivos impulsados por las Naciones Unidas, debido a que la gestión de los residuos reduciría los impactos ambientales. Además, ofrece oportunidades económicas por la capacidad de comercialización del compost generando cada uno de los hogares, debido a que se comercia mucho el compost acá en Quito y principalmente en barrios de la periferia y en los valles. Esto generaría un ingreso económico adicional a cada uno de los hogares que opten por esta medida. Bien, el cambio climático es uno de los principales problemas que ha tenido que enfrentar la humanidad en los últimos años, ya que su principal causa son la emisión de gases de efecto invernadero, debido a los residuos ocasionados por el aumento de la actividad humana, que estos a su vez ocasionan efectos medioambientales, así como efectos en la salud de la población. La contaminación producida por estos residuos no solo daña la estética y la vida en las ciudades, sino que también amenaza la sostenibilidad y equilibrio del ambiente y la naturaleza. También la vida de las diferentes especies en el planeta, tanto animal como vegetal, está condicionada por el equilibrio del sistema climático. Además, este trae consigo enfermedades a la población, así como las fuentes de aguas potables, muertes de animales y disminución de las propiedades de los suelos. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? El aumento de la población demanda el uso de más recursos como materia prima, el uso de energía también se incrementa, el uso de combustibles fósiles, el aumento de la producción agrícola, el aumento de las explotaciones ganaderas, el aumento de los gases de efecto invernadero, la producción descontrolada de residuos sólidos que generan una descomposición de estos mismos residuos orgánicos e inorgánicos de manera inadecuada que liberan centenares de gases de efecto invernadero y CO2 a la atmósfera. ¿Cuál es la relación entre estos residuos y el medio ambiente? Estos residuos son consecuencia de la actividad humana. El manejo de estos carece de tratamientos adecuados, que trae consecuencias como los gases de efecto invernadero y CO2 a la atmósfera. También la falta de actividades y métodos de reciclaje permiten la reutilización de estos residuos como fuentes de materia prima para otras empresas que tengan que extraer nueva materia prima, que aumenta el deterioro ambiental y así contribuye al cambio climático. Pero este puede revertirse, ya que con la ayuda de toda la población es necesario que se busquen estrategias para desarrollar nuevas culturas de recogida y tratamiento de residuos. Aquí entra el proyecto, ya que se desea mejorar métodos de reciclaje que permitan que estos sean convertidos en materia prima para empresas o para el uso general, desarrollando nuevas vías de aplicación y uso para nuevos mercados. Si se realiza este reciclaje adecuadamente, disminuirán las emisiones de gases de efecto invernadero y CO2 al ambiente. Una vez realizados los estudios y análisis de todo el proyecto, se pudo llegar a las siguientes conclusiones. Primero que nada, se comparó los procesos de compostaje, así como los tipos de compostadores con los que se trabaja hoy en día en proyectos barriales. La mejor opción es un compostador de una sola fase, en la cual las medidas tentativas son de 1,50 por 1,50 por 0,17 metros. Esto será fabricado con madera con el objetivo de abaratar costos, así como la facilidad de fabricación de este para que cumpla adecuadamente el proceso de compostaje. Se utilizará 2 cajas de madera de la misma medida, debido a que una vez que un contenedor esté completamente lleno, se lo deja reposar
para que se produzca la descomposición y obtener el abono. Mientras este proceso sucede, el otro contenedor vacío podrá seguir siendo llenado por la comunidad. Además, también se indagó sobre las cantidades de basura, lo cual la implementación de un compostador a nivel barrial es una de las opciones más viables, con el motivo de reducir las cantidades de basura a los botaderos municipales, además de contribuir a la reducción del cambio climático debido a los gases de efecto invernadero generados por la basura. Gracias a la implementación del compostador a nivel barrial, se puede lograr recuperar una cantidad considerable de materia orgánica, el cual ronda en 350 kilogramos por familia. Además, también se tuvo en cuenta y se estudió las diferentes leyes y normativas existentes en el Ecuador, con el motivo de que el proyecto no infrinja ni violente ninguna de estas, es decir, realizar buenas prácticas y procedimientos para la gestión de residuos y desechos como estipula el Código Orgánico del Ambiente. Y finalmente se consideró ciertos criterios que hoy en día la Organización de las Naciones Unidas valora en cuanto al uso de ciertas tecnologías que permiten el control de residuos orgánicos, ya que por medio de esto busca la salud y bienestar de la comunidad. Además que dicho compostador puede ser de gran ayuda para ciertas familias de los sectores rurales que dependen principalmente de la agricultura para su día a día, con el objetivo de producir suelos de buena calidad para la producción de la agricultura familiar. Recomendaciones. Es necesario fomentar una actitud crítica y sostenible respecto a un problema, no solo de un sector barrial, sino mundial, como lo es la gestión de residuos sólidos orgánicos. De esta forma, el proyecto de la implementación de compostadores puede ser impulsado debido a la efectividad que puede llegar a tener, así incluso llegar a expandir a nivel de toda la ciudad. También, para garantizar la sostenibilidad del presente proyecto, hay que asegurarse de que tanto el gobierno, comunidades, individuos disponen de la capacidad técnica y gestión necesaria para mantener las actividades o bienes generados por el proyecto, recursos suficientes para financiar los costos. De igual manera, hay que asegurar que los beneficios compensarán los costos de mantenimiento de las actividades, infraestructuras durante la vida del proyecto y sobre todo más allá de ella. Antes de poner a flote el proyecto es recomendable realizar charlas con las personas de la comunidad para poder explicar los beneficios, especialmente en el ámbito de bienestar social, así como una mejor calidad de vida al momento de reducir los desechos orgánicos generados de gases de invernadero. Para mantener la comunidad interesada en el proyecto es recomendable el incentivo, ya sea a través de pequeñas cantidades de dinero por ciertas cantidades de residuos reciclados o también a través de ciertos beneficios en establecimientos comerciales, con el motivo de que las personas sigan aportando y el proyecto pueda ser continuo y no tenga fecha de caducidad.